Vamos a abrir las Escrituras, por favor, primeramente en el libro de Levítico, capítulo 9. Levítico, capítulo 9. Levítico 9 y el versículo 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Fíjese lo que dice el versículo 22. Alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Ahora, por favor, Lucas capítulo 24, el Evangelio de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 50. El Señor Jesucristo dice: los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos a leer más adelante en la reunión en otros pasajes de la Escritura, pero comenzaremos aquí con esta comparación entre Aarón y nuestro Señor Jesucristo. Levítico capítulo 9 tenemos el primer día del funcionamiento del tabernáculo. En el capítulo 8 de Levítico, Aarón y sus hijos han sido separados para Dios y consagrados para Él como sacerdotes en Israel. Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos, los sacerdotes, ayudados por los levitas, todos, Aarón y sus hijos, y los levitas obviamente de la misma tribu de Leví, que Dios había puesto aparte para el sacerdocio. Pero entonces es el primer día en que el tabernáculo empieza a funcionar. Y nada más trate de imaginarse conmigo el regocijo entre el pueblo y la expectativa. Tienen ya todo un año trabajando, haciendo columnas de madera de acacia, muebles de oro puro como el propiciatorio, como el candelero, muebles de madera de acacia cubiertas de oro como la mesa y el altar de incienso y el arca del pacto, muebles de bronce puro como la fuente, muebles de madera de acacia cubiertas de bronce como el altar de sacrificio, enormes cortinas de 4 colores y cubiertas de pieles de tejón y pelo de cabra tejido y
pieles de carnero teñidas de rojo, y las vestimentas del sacerdocio, los hombres y las mujeres trabajando según la habilidad que Dios dio a cada uno. Bezaleel y Aholiab, los dos encargados de la obra, y trajeron material en abundancia, sacrificaron de sus bienes para la construcción del tabernáculo, trabajaron con minucioso detalle y atención, y por fin todo se termina, y lo traen a Moisés, y Moisés le da una inspección, le da el visto bueno, lo arman todo como Dios había mandado. Y ahora, ¿para qué sirve el tabernáculo? Bueno, si leyéramos el capítulo, hay una palabra clave en ese capítulo y en el libro de Levítico, y es la idea de acercarse a Dios. Entonces, habiendo sido redimidos de Egipto, rescatados del yugo de esclavitud, comprados a precio de sangre, redimidos con el poder de Dios, salen de Egipto y empiezan la travesía por el desierto a la tierra prometida. Y ahora, al pie del monte de Sinaí, donde habían recibido los 10 mandamientos, se recuerda la primera vez Moisés quebró las tablas al ver la idolatría del pueblo. Dios vuelve a dar otra copia de la ley, y ahora el tabernáculo está listo, y al pie del monte de Sinaí han erigido este edificio portátil. Aarón y sus hijos se acercan a Dios, ofrecen un sacrificio por su pecado, ofrecen un holocausto, ofrecen sacrificios de paz, primeramente por ellos y después por el pueblo. Y entonces concluye la actividad del primer día. Y dice la Biblia, lo hemos leído aquí en Levítico 9, versículo 22, Aarón alzó sus manos y bendijo al pueblo. ¿No ve? Después de tantos meses de sacrificio, de devoción, de consagración, de obediencia, ahora el pueblo es bendecido por Dios. Tenemos en Números capítulo 6 las palabras que pronunciaba el sacerdote al bendecir al pueblo. Dice Números capítulo 6 y el versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Número 6, del 24 al 26. Esta bendición era triple. Jehová, dice el versículo 24, te bendiga y te guarde. Otra vez, versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Versículo 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces Aarón bendice al pueblo. Aquí en número 6, versículo 24, es posible que escondido aquí en los tiempos de la ley ya hay otra referencia a la Santa Trinidad. El Padre bendice, el Hijo bendice, el Espíritu Santo también bendice.
Del versículo 24, si se refiere al Padre, Jehová te bendiga y te guarde. Con este virus invisible que ronda por el mundo, ¿cuánto necesitamos la bendición de la protección de Dios? Y sube por todos lados los índices del hampa y de la inseguridad y de la violencia. Y me imagino a Aarón ese día diciéndole a la multitud con sus manos alzadas: Jehová te bendiga y te guarde. Como meditábamos el otro día, hacemos ciertas cosas para cuidarnos, pero a final de cuentas, hermanos, es Dios el que nos guarda. Dios que nos protege durante la noche. Dios que nos cuida en la banqueta, en el carro, en el camión. Jehová te bendiga y te guarde. Ahora, hay otras traducciones del versículo 25 que dicen así: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, o Jehová sonría sobre ti. Tenemos en el Nuevo Testamento la idea de contristar al Espíritu Santo o de entristecer al Señor. Pero cuando la bendición sacerdotal aquí dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, la idea es cuando Dios ve mi andar, cuando Dios detecta mis pensamientos, cuando Dios ve mi sacrificio, mi esfuerzo, mi consagración, puede Él sonreír sobre mi vida. ¿No ves? Esta es la figura de un padre o una madre que ve el esfuerzo que está haciendo su hijo, o cómo se porta, cómo se esmera. Un diploma en la escuela, por ejemplo, y mamá sonríe. Es la sonrisa de complacencia, es la sonrisa de aprobación. Entonces la bendición sacerdotal no solamente era: Jehová te bendiga y te guarde, pero Jehová mire tu vida y esté tan complacido que sonríe al ver en la manera que estás viviendo para Él. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. Gracia es cuando nos da lo que no merecemos. Por eso la gracia se llama un don inmerecido. Pero aquí está el sacerdote transmitiéndole a este pueblo: no piensen ustedes que Dios es malo o que Dios es intransigente o difícil. Dios, Él quiere bendecirlos, quiere guardarlos. Dios, Él quiere sonreír sobre sus vidas y extender su misericordia. Y la tercera parte de la bendición sacerdotal, ahí en número 6, versículo 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Todos sabemos cómo detectar cuando alguien no anda bien con nosotros, ¿verdad? No nos miran, no levantan el rostro, nos ignoran. No. La bendición sacerdotal es: Jehová alce sobre ti su rostro. Nada de caras feas con Dios. Nada de mensajes subliminales con los ojos o con la mirada o con la
forma de ver a uno. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Sabe? La otra noche que hablábamos de Ismaquías, Dios sostiene. Esa palabra también a veces se traduce en el Antiguo Testamento apoyarse. Y en Isaías 26, versículo 3, está un versículo muy, muy hermoso. Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa es la palabra apoyarse, sostenerse. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti se apoya. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti se sostiene. Isaías capítulo 26, versículo 3. Entonces, Dios quiere protegernos. Esa es la primera parte de la bendición sacerdotal. Dios quiere sonreír sobre nosotros y mostrarnos misericordia. Esa es la segunda parte. Y número 3, Dios quiere alzar su rostro sobre nosotros y hacernos disfrutar paz. Usted sabe bien que el momento que fuimos salvos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero entonces el apóstol Pablo a los filipenses, él escribe y él dice: que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. En ese versículo, que la paz de Dios gobierne, esa palabra es el árbitro. Que la paz de Dios sea el árbitro en mi corazón. O sea, si estoy en paz acerca de algo que tengo pensado hacer, lo más seguro es que es la voluntad de Dios. Pero si paso la noche despierto, dudando si sí o si no, paso el día preocupada de sí o si no, entonces no ha de ser la voluntad de Dios. Cuando algo es la voluntad de Dios, la paz de Dios gobierna, es el árbitro en nuestros corazones. Ahora entonces, por eso leímos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, porque tenemos al Señor Jesucristo como si fuera actuando como el sacerdote. Pero no sé si se fijó que en Levítico 9, cuando Aarón bendijo al pueblo, descendió. ¿Dónde estaba Aarón cuando bendijo al pueblo? Parece que estaba subido sobre el altar. Y después de bendecir al pueblo, él se bajó del altar o descendió. Pero qué hermoso leer de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 24, los sacó fuera hasta Betania. Este es el monte de los olivos. Betania estaba en una de las laderas del monte de los olivos. Y alzando sus manos, los bendijo. Y veo a esos 11 discípulos allí en las afueras de Betania. Cristo nació afuera de Belén, ¿verdad? Cristo murió afuera de Jerusalén. Cristo ascendió en las afueras de Betania. 11 hombres que le habían seguido, Judas Iscariote ya ausente. Pero el Señor Jesucristo levanta sus manos y los bendice. Y usted sabe que cuando Él levantó sus manos, los 11 vieron manos heridas, bendiciéndonos en ese monte de los olivos.
¿Qué dijo Cristo al bendecirlos? No sé. Habrá repetido lo que hemos leído en número 6. Me voy, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y empezó a subir. No solamente vieron las heridas en sus manos, pero al subir ahora vieron sus pies. En Emiliano Zapata el domingo cantamos en la cena del Señor, manos heridas. Y pies heridos, yo delincuente los taladré. Y los 11 discípulos vieron al Señor, después de bendecirlos. Lo último que hizo Cristo, antes de regresar al cielo, fue bendecir a sus discípulos. Como sacerdote estaba como si fuera dándoles un preludio de lo que ahora iba a hacer en el cielo. Me voy físicamente, pero estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Eso dijo en Mateo. ¿Sabes? Es muy interesante estudiar el final de cada uno de los evangelios. Mateo termina con una escena milenaria, o sea, del milenio, del reino. Dice Cristo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, de la edad. Y así termina Mateo. Mateo termina su evangelio con Cristo sobre la tierra, interesado en las naciones. Ay, quizás usted ya está pensando, es que Mateo presenta a Cristo como el Rey. Y Mateo termina su evangelio como si Cristo fuera el Rey en el milenio, siendo de bendición a las naciones. ¿Cómo termina Marcos? Marcos dice que habiéndole hablado estas cosas, subió y se sentó a la diestra de Dios. Marcos es el evangelio que presenta a Cristo como el siervo, el que incansablemente se ocupó de su servicio para Dios. Y quizás recuerde que la palabra clave en Marcos es inmediatamente, inmediatamente. Y terminando esa obra tan exhaustiva, Marcos termina su evangelio con el siervo perfecto, sentado ya, su obra terminada, está descansando. Juan termina su evangelio con Cristo hablando acerca del rapto. ¿No ve? Pedro le dice al Señor acerca de Juan, el discípulo, el autor del evangelio, ¿qué de este? El Señor le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígueme tú. Juan es el evangelio que nos habla del rapto. ¿Se acuerda Juan 14? Dice Cristo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Pero ¿cómo termina Lucas? Lucas es el evangelio del hombre perfecto.
por primera vez un cuerpo humano va a entrar al cielo. Y Lucas termina con el Señor Jesucristo bendiciendo a los 11. Pero si Aarón bendijo al pueblo y descendió, ¿cómo le fue a Cristo? Cristo bendijo a los discípulos y subió. Como he dicho, por primera vez un cuerpo humano entraba a la gloria. Y hay un hombre allá en el cielo que está todavía intensamente interesado en bendecirnos, aunque ya no esté aquí presente. Vamos a ir ahora, por favor, a Éxodo capítulo 17. El libro de Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora, en esta historia vamos a ver a Moisés como una figura del Señor Jesucristo. Así como Moisés subió a la cumbre del collado, así el Señor Jesucristo subió al cielo, a la casa del Padre. Y mientras Moisés está arriba en la cumbre del collado, Josué está abajo en el valle peleando contra Amalec. Amalec es figura de la carne, el enemigo del creyente. El creyente tiene varios enemigos. A mí me enseñaron cuando era joven que el creyente tiene 3 enemigos. Pero no son 3, hay más. El mundo es enemigo del creyente. El diablo es enemigo del creyente. La carne es enemigo del creyente. La muerte, no me diga que no es enemigo. La muerte es un enemigo que ha sido vencido. Y nosotros como creyentes sabemos que Cristo resucitó y vamos a resucitar. Pero mientras no suceda la venida del Señor y la culminación de los propósitos proféticos de Dios, la muerte es un enemigo. Se lleva fríamente a seres que amamos y los extrañamos. Entonces ahí están 4 enemigos. Pero a veces hay personas incrédulas que son enemigos, no solamente del Evangelio, pero de uno.
He estado leyendo en estos días la historia de un misionero entre las asambleas en el país de Angola, en el África. Ernesto Wilson se llamaba él, ya con el Señor. Pero él tenía enemigos en el África que eran los brujos de las diferentes tribus a donde él predicaba el Evangelio. Y ellos querían amolar su carro, un modelo T Ford, de los primeros carros que habían, y le echaban azúcar en el tanque de la gasolina para que estropeara el motor. Pero no contaban con la astucia de este misionero. Él había sido mecánico en los muelles en Irlanda donde construían los barcos, por ejemplo el Titanic. Y el señor Wilson podía desarmar el carro completamente y lavar cada pieza cuidadosamente con gasolina y armarlo otra vez. Entonces el creyente a veces tiene enemigos que son incrédulos. Y qué lástima que a veces el creyente también tiene enemigos que son otros creyentes, que odian, que tienen envidia, que no saben nada de la gracia de Dios, que no perdonan. Entonces el creyente tiene varios enemigos, pero Josué aquí está peleando contra Amalek, que es el enemigo que representa la carne en la vida del creyente. La carne es lo que no es carne física, es esa parte que heredamos de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza adámica, nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre está crucificado con Cristo, pero el viejo hombre dejó huella en nosotros, aunque ya somos creyentes, y dejó huella que se llama la carne, y por eso a veces perdemos los estribos, por eso a veces gritamos, por eso a veces creyentes mienten, pecan. ¿Por qué? La carne está muy activa y es un enemigo que hay que dominar. Pero ¿cómo va a dominar Josué a Amalek? Arriba en la cumbre del collado está un hombre que está intercediendo por él. Se llama Moisés. Ahora, si Moisés es figura de Cristo hoy en gloria, intercediendo por el creyente, usted sabe que toda figura tiene sus fallas. Y la falla con Moisés es que se cansaba. Tuvieron que poner una piedra para que se sentara. Y Aarón y Hur tuvieron que sostener las manos, porque si no, se les caían. Pero no nuestro Señor Jesucristo. Allá en la cumbre del collado, en gloria, tenemos un hombre que nunca se cansa, nunca se harta, nunca se impacienta. Él está allá 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, intercediendo por los creyentes. Y se fijó, Hur y Aarón ayudaron a Moisés hasta que se puso el sol. Josué por fin pudo vencer a Amalek. Y Moisés estuvo intercediendo hasta que se puso el sol. Esa es una hermosa figura del final de la edad en que vivimos. Un día de estos el sol se va a poner, Cristo va a venir por nosotros. Y el hombre que está en la cumbre del collado, nuestro Señor Jesucristo, Él intercede. Él está a nuestro favor delante de Dios. Nosotros con nuestras luchas, nosotros con nuestras debilidades, con la larga lista de problemas y necesidades. Pero el Señor Jesucristo está en la cumbre del collado y estará allí hasta que se ponga el sol, hasta que terminen nuestras vidas,
hasta que termine la edad en que vivimos. Él no se va a ausentar. Yo recuerdo en la ciudad de Toronto, en el Canadá, cuando había otra enfermedad tipo plaga, pero no tan seria como el COVID, el SARS creo se llamaba. Y salió en las noticias la puerta de una enorme catedral muy famosa allá. Y el anuncio, el rótulo en la puerta decía: se cancelan todas las visitas pastorales y confesiones hasta que pase el SARS. Uy, pensé yo, qué bueno que no pertenezco a esa religión. Mi sacerdote está disponible, haya SARS o haya COVID. Mi sacerdote está en la cumbre del collado sin falta, día y noche. Mi sacerdote nunca se cansa. Él está y estará hasta que se ponga el sol, hasta que termine la edad o hasta que terminen nuestras vidas. Bueno, pensé compartir con ustedes estas figuras del Señor Jesucristo con sus manos levantadas. Aarón bendijo al pueblo y descendió, pero Cristo bendijo a los discípulos y subió. Y allá en el cielo, como Moisés, Él sigue intercediendo por nosotros, buscando siempre nuestro bien, nuestra bendición. Hermanos y hermanas, no nos desanimemos. Hasta que se ponga el sol, Él estará allí. Que el Señor nos ayude y bendiga su palabra.